Buenos días, Alexander, y muchas gracias por la invitación para poder compartir lo que venimos haciendo en relación a esta alerta emitida a nivel internacional y ya también a nivel nacional. Es necesario conocer algunos aspectos que venimos trabajando para poderle darle la confirmación del laboratorio que requiera estos casos y las estrategias posteriores que puedan ameritar ante la presencia en nuestro país de estos casos. Por el momento todavía estamos en preparación y tenemos de alguna otra manera ya criterios establecidos que vamos a socializar el día de hoy también con el personal de salud que actualmente está viendo el tema. Entonces, en relación al manejo de muestras biológicas para la investigación de estos casos sospechosos de viruela del mono en el país, ya el equipo técnico del Instituto Nacional de Salud ha trabajado unos lineamientos que de alguna otra manera nos van a ayudar a poder definir específicamente estos casos y atender de manera inmediata todos los casos posibles. En ese contexto tenemos que tener varios criterios que están relacionados al diagnóstico, que van desde el abordaje del caso clínico, desde la alerta que va a emitir nuestros amigos de epidemiología a través de toda la red nacional de epidemiología, poder identificar estos casos y poder obtener muestras biológicas que nos permitan determinar si el paciente tiene o no tiene viruela de mono. En ese contexto, el día de ayer ya se emitió una guía interina para el diagnóstico del laboratorio de viruela del mono. La semana previa, la OMS había socializado algunos criterios generales que han sido ya redefinidos y ha habido algunos ajustes en referencia al manejo de las muestras que se van a obtener que nos permitan de alguna otra manera identificar este virus en los pacientes que están siendo afectados por la infección propiamente dicha, ¿no? Entonces, estas guías ya nos permiten de alguna otra manera también abordar de mejor manera y tener las muestras en las mejores condiciones para poder detectar oportunamente este virus. En ese contexto, nosotros estamos elaborando unos lineamientos que van a tener que ser aplicados en todos los establecimientos de salud, más aún con la experiencia que ya tenemos personal entrenado para toma de muestra, por ejemplo, de hisopados nasofaringios en el contexto de la pandemia de COVID, que también ya se está recomendando como una muestra adicional que nos permita de alguna otra manera identificar. Si bien las muestras dérmicas son las ideales, las que de todas maneras debemos conseguir, es necesario también complementar con las muestras de hisopado nasofaringio que nos permita de alguna otra manera tener un diagnóstico mucho más confiable, sabiendo que también el virus podría estar en las vías respiratorias altas y que podamos detectarla a ese nivel. También va a ser necesario en estos momentos colectar las muestras de suero para la búsqueda y de detección de anticuerpos contra la viruela del simio, tanto IgM o IgG. Por el momento todavía estos están centralizados a nivel de laboratorio de referencia mundial, como son en el caso de nuestro país el CDC de los Estados Unidos a través de sus laboratorios en Atlanta o en Fort Collins específicamente, y que ya hemos tenido conversaciones a través de OPS Washington para poder canalizar las muestras que se requieran investigar en ese contexto. Sin embargo, a nivel nacional, todo establecimiento de salud, ya una vez emitida la alerta, tiene la capacidad de poder obtener las muestras de hisopados de la lesión bajo las condiciones que vamos a mencionarle más adelante, obtener costras y adicionalmente un hisopado nasofaringio y orofaringio y obtener muestras de suero. Estas van a tener que ser emitidas o enviadas a través de transporte de triple embalaje. Actualmente se está considerando a estas muestras biológicas en la categoría A por tratarse de una viruela y por todavía no tener los conocimientos que se van de alguna otra manera consolidando día a día y los mecanismos de transmisión. Estas tienen que ser refrigeradas, tienen que ser en algunos casos de los establecimientos trasladarse a los laboratorios de referencia regional o los laboratorios de la DIRIS para posteriormente ser derivados al Instituto Nacional de Salud. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Y eso es muy necesario y ya hemos aprendido, la pandemia nos ha enseñado específicamente a considerar
por ejemplo, de cumplir todas las medidas de bioseguridad pertinentes que requieran el caso, con el uso adecuado de los EPPs, con la colocación y retiro, y también la disposición final que vamos a tener de estos EPPs que una vez que han estado en contacto específicamente con estos pacientes sospechosos, estas deben ser de alguna otra manera eliminadas de la manera adecuada a través de las bolsas rojas correspondientes. Estos deben considerarse como medidas muy altas o muy frecuentes que tiene que utilizar todo personal de salud que va a obtener la muestra o que tiene esta función o que se le ha encomendado la función de la obtención de muestra en este contexto, ¿no? Estos residuos biocontaminados, ya les habíamos mencionado, procesarlas o disponerlas en bolsas en bolsas de color roja, y los punzocortantes que se van a utilizar para poder obtener las muestras dérmicas van a tener que ser también colocadas en recipientes de punzocortantes en envases rígidos de color rojo que también tenemos en conocimiento y que también se ha estado utilizando en esta pandemia. Referente a los EPPs que estamos mencionando, hay que utilizar los EPPs necesarios para evitar transmisión, principalmente producida por accidentes punzocortantes, que las vamos a utilizar para obtener las muestras dérmicas y también para evitar transmisión que esté relacionado a higiene respiratoria, ya que vamos a obtener muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo que eviten la transmisión hacia el personal de salud. Si bien tenemos varios desinfectantes, en esta oportunidad nosotros estamos recomendando el uso del desinfectante que es muy efectivo, de la lejía o el hipoclorito de sodio al 0.5%, recién preparada para poder tener una herramienta de desinfección de los materiales posterior al uso o del área donde que vamos a estar utilizando los equipos e insumos. ¿Qué EPPs estamos recomendando para el uso, para la obtención, manipulación, almacenamiento y embalaje de las muestras? De todas maneras, un mandil descartable. De preferencia, las personas deberían estar con su ropa de faena, que debe tener, y encima de ellos el mandil descartable, que va a ser desechado posteriormente. 2 pares de guantes, que nos van a permitir eliminar el guante externo una vez hayamos manipulado la muestra biológica, y el guante que está restante va a ser utilizado para desvestirnos. Así minimizamos el contacto directo de la persona que está tomando la muestra correspondiente. El uso de protector facial o lentes protectores, estamos viendo que vías aéreas van a ser manipuladas y es necesario protegernos de esa manera. Los respiradores N95 y su equivalente para la obtención también de estos materiales, ¿no? Y nuevamente recalcar que todos estos residuos biocontaminados tienen que estar dispuestos en bolsas o contenedores de color rojo. ¿Qué insumos deberíamos tener o qué insumos y materiales deberíamos preparar en los establecimientos de salud? Primero, los tubos para extracción de sangre al vacío sin anticoagulante o que tengan gel separador. En términos sencillos, los tubos de tapa roja o la de tapa amarilla que tienen el gel separador. ¿Qué nos va a permitir ello? Coagular la sangre y separar el suero que va a ser necesario para la investigación de anticuerpos, tanto IgM como IgG, tanto del agente etiológico que estamos buscando confirmar en este caso, que es la viruela del mono, como para poder realizar el diagnóstico diferenciales, que es necesario también en esta fase inicial tener bastante énfasis en poder identificarlos o descartar los diagnósticos diferenciales. Tenemos que tener hisopos de dacrón o poliéster estéril. Actualmente tenemos la cantidad suficiente porque estos hisopos también se utilizan en los hisopados nasofaringeos para poder hacer el diagnóstico de COVID, así que todos los establecimientos cuentan con estos hisopos, así que no tendríamos inconveniente en lo que son insumos de este tema. Los medios de transporte viral, que también contamos en todos los establecimientos, todas las regiones cuentan con medios de transporte viral y que de alguna otra manera ya nos tiene preparados al menos para poder tener los insumos de obtención de muestra. Un capuchón para poder obtener las muestras de sangre con las agujas
con las agujas para estos tubos de extracción de sangre al vacío, las ligaduras, que también tienen una consideración muy particular. Estas ligaduras deben usarse únicamente por cada paciente unas horas. Posteriormente debe pasar a un proceso de desinfección o en todo caso desecharlas. Algodón, alcohol al 70%, venditas adhesivas o esparadrapo con algodón, hoja de bisturí o aguja hipodérmica que nos permita manipular la lesión dérmica para poder obtener la muestra o el exudado o el fluido correspondiente que nos permita encontrar al virus en este contexto. Cajas para desecho de punzocortantes, un campo quirúrgico descartable, ya que vamos a poner todos los materiales en ese campo quirúrgico y después poder cubrirlos y disponerlos en las bolsas rojas correspondientes. Envases para transporte de triple embalaje, estamos hablando de categoría A, por lo tanto tenemos que cumplir con el triple embalaje. Desde la muestra primaria, un contenedor secundario que evite los derrames y un contenedor terciario rígido para evitar la destrucción específicamente del material biológico y que pueda exponer al ambiente este material correspondiente. Refrigerante, porque tenemos que garantizar una cadena de frío de 2 a 8 grados mientras es trasladado a los establecimientos donde van a ser procesados o embalados para su traslado posterior a otro laboratorio de mayor nivel. La muestra recomendada para el diagnóstico de viruela de mono es la lesión cutánea. Esta lesión cutánea, como se ha mencionado, que puede ser en diferentes formas, puede ser fase costrosa, entonces las costras también debemos obtenerlas, pueden ser vesículas, las cuales tenemos que romper para obtener el fluido de la vesícula y con un bordeado específicamente de la base de la lesión, e incluso también poder tener esa esfacelación, esa piel esfacelada, también es muy importante porque vamos a buscar el ADN del virus que se encuentran dentro de las células epidérmicas de la lesión afectada, ¿no? Entonces, donde vamos a buscar el virus, por eso son muy importantes estas muestras biológicas. O exudado, porque también en algunos casos podemos encontrarnos con pústulas y tener el diagnóstico en estas muestras biológicas. Adicionalmente, y esta es una recomendación de esta guía interina que ha sido publicada el día de ayer, hay que tratar de buscar más de 2 lesiones, ¿ya? De diferentes partes del cuerpo, para poder tener mayor éxito en la búsqueda del virus que estamos buscando. Este es un resumen específicamente de las muestras biológicas que vamos a abordar en este contexto. Se nos está recomendando utilizar específicamente el hisopado de la lesión dérmica, empapando y bordeando específicamente la base de la lesión eritematosa, tratando de extraer la mayor cantidad de material genético que se encuentra en las células superficiales de la epidermis que está siendo esfacelada y que nos permita de alguna otra manera encontrar el virus. Estos hisopados de estos lugares, lo que vamos a hacer es trasladarla al medio de transporte viral. Las recomendaciones en la alerta epidemiológica inicial que se está actualizando, inicialmente nos recomendaban utilizar en tubos al vacío. Cualquiera de las dos se está recomendando, pero como tenemos medio de transporte viral y para garantizar que no se contaminen, los medios de transporte viral lo que contienen específicamente son antibióticos, antimicóticos que permitan evitar el crecimiento de flora, como estamos en la piel o en vías respiratorias, de otra flora que dañen el material genético del virus. En ese contexto, estamos recomendando actualmente utilizar medio de transporte viral para trasladar estas muestras. Las pruebas que se van a realizar son pruebas moleculares para detección del ADN viral, pero también para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas que se han mostrado en la presentación anterior y principalmente descartar estas exantemáticas, ¿no? Varicela, rubiola, sarampión y herpes simple. Si bien son los agentes etiológicos más comunes, dependerá de la zona y de la sospecha clínica que se adicione otros agentes etiológicos. Pero para el marco de la vigilancia, al menos tenemos que cumplir con el descarte de estas enfermedades exantemáticas, varicela, rubiola, sarampión y herpes simple. ¿Qué se puede hacer
un PCR de estas muestras también dérmicas que se está teniendo. Y buscar principalmente lo que estamos sospechando o queremos descartar, que es el virus de la viruela del mono, que es un virus ADN. En relación a los anteriores son virus ARN, pero en relación a viruela del mono vamos a ver específicamente el virus de ADN, que es el recomendado para el diagnóstico de estas muestras. En el caso de tener la piel esfacelada y costras, estas deberán ser trasladadas en otro tubo con medio de transporte viral, y la prueba también que se va a desarrollar en estas muestras biológicas es el PCR para viruela del mono. Y la nueva recomendación que se está dando adicional, y si es factible, y en ese marco también estamos, hacer un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo para la búsqueda mediante pruebas moleculares tanto de varicela, rubiola, sarampión, herpes simple y 2 y la viruela del mono. Entonces tenemos básicamente este tema. Y se está solicitando también suero para hacer una investigación de detección de anticuerpos para varicela, rubiola, sarampión y herpes simple, porque también estamos en un marco de vigilancia de estas enfermedades inmunoprevenibles que tenemos que darle el tema o el abordaje correspondiente. Esto nos permite hacer el diagnóstico diferencial de estas lesiones en este paciente con lesiones dérmicas. Y otra enfermedad que también tiene manifestaciones dérmicas, que es la sífilis, específicamente en su forma de secundarismos sifilíticos, en la cuales vamos a hacer RPR y una prueba, no está descrita acá, pero para actualizar, y una prueba treponémica como es el TPHA como parte del diagnóstico diferencial. Y también remitir en estos momentos a nuestros laboratorios de referencia para la detección de anticuerpos IgG y IgM, que complementarían el diagnóstico de la investigación de los hisopados que venimos realizando, ¿no? El siguiente, creo que esta es la última, así es la última, solamente para poder cerrar el tema en referencia al Instituto Nacional de Salud. El diagnóstico ya se está iniciando específicamente con la adquisición y la implementación de diferentes primers. En la literatura ya el equipo técnico ha tratado de revisar específicamente los diferentes PCRs que existen y que se han sido publicados en el marco de investigación en el mundo. Las recomendaciones del CDC señalan que se podría utilizar genéricos para ver específicamente familias o géneros de los virus, o específicos. Lo que estamos optando es seleccionar un específico y ya se está mandando a diseñar los primers. Probablemente en esta fase inicial de estas 2 a 3 semanas que vamos a obtener los reactivos que necesitamos para nosotros procesar las muestras biológicas, se está coordinando, ya se ha coordinado más bien con la OPS de Washington para poder remitir las muestras inmediatamente a los laboratorios del CDC de los Estados Unidos y nos puedan apoyar con el diagnóstico inmediato de estos casos sospechosos. Entonces, el diagnóstico está basado específicamente en pruebas de biología molecular, como son la amplificación de ácidos nucleicos, las dos formas, PCRs convencionales y PCRs en tiempo real. El que está diseñando en estos momentos el laboratorio y está verificando y ha mandado a diseñar los insumos es un PCR en tiempo real. De resultar positivo, como ya nos ha también parte de la pandemia nos ha fortalecido, estas muestras pasarán a ser secuenciadas para que nos den mayor información y análisis genético del virus que nos permita de alguna otra manera identificar, por ejemplo, en base a la filogenética, de donde probablemente esté relacionado su ingreso hacia el país y algunos otros datos que son necesarios conocer en el marco ya de estos análisis más detallados que requieren el abordaje de esta enfermedad. Entonces, estamos preparados. Creo que el personal o el recurso humano bajo la pandemia ha permitido fortalecer recursos humanos. Estamos ajustando, vamos a también tener una presentación de socialización de estas recomendaciones para todo el personal de los laboratorios a nivel nacional a fin de poder enfrentar de la manera más adecuada el ingreso de cualquier caso sospechoso en el país y de poder hacer un diagnóstico de la manera más oportuna. Muchas gracias.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.